Muy buenas tardes a todos. Hoy día tenemos un programa absolutamente de lujo en el podcast Absolviendo Posiciones, el podcast donde hablamos de ciencias jurídicas, de derecho y donde hablamos de las diferentes formas de ejercer esta hermosa carrera que realizamos los abogados. Hoy día, como adelantaba, tenemos un invitado absolutamente de lujo, una de las más altas autoridades del país. Le damos las gracias por habernos invitado acá a la vicepresidencia, a la oficina de la vicepresidencia de la Cámara de Diputados, a don Gaspar Rivas. Así que un aplauso le pido al equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado, por habernos permitido entrevistarlo acá en esta oficina tan bonita. Le doy las gracias. Muchas gracias a usted, Diego. Bienvenidos a la oficina de la primera vicepresidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y bueno, también muy agradecidos, por supuesto, de esta oportunidad también de poder conversar a través de las cámaras y los micrófonos de su podcast con la gente que nos va a estar viendo en muy poco tiempo más. Muchas gracias, diputado. Bueno, nosotros, como le explicábamos tras de cámara, nos interesa conocer su carrera como abogado. Por lo tanto, ¿nos puede contar dónde estudió Derecho, diputado? Yo estudié Derecho en la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que, bueno, como todos saben, queda ahí cerca de Pío Nono, al lado de la Plaza Baquedano. Esa es la ubicación histórica que ha tenido ahí la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. A todo nuestro invitado diputado lo hemos puesto ahí contra la pared. ¿Recomienda o no estudiar la carrera en la Universidad de Chile? ¿La carrera en la Universidad de Chile o la carrera en general? La carrera en la universidad, donde usted estudió. Sí, por supuesto. La Universidad de Chile tiene el prestigio de ser la primera universidad de Chile, deriva de la llamada Universidad de San Felipe. Tiene una trayectoria de muchas décadas, ya varios siglos de trayectoria en nuestro país, y gran cantidad de los políticos, no todos por supuesto, pero sobre todo al principio de los tiempos de nuestra república, gran cantidad de los políticos que ingresaron al Parlamento, al Congreso Nacional, venían de la carrera de Derecho y de la Universidad de Chile. Así que, por supuesto que recomiendo la Universidad de Chile para estudiar la carrera de Derecho. ¿Cómo fue, diputado, su experiencia académica? ¿Tenía buenas notas? ¿Le costaba pasar los ramos? Cuéntenos un poquito de su experiencia académica en la universidad. En la carrera en la universidad específicamente, la verdad es que no podría decir que fue, digamos, una carrera así muy luminosa. Yo tenía buenas notas en el colegio, salí con buena calificación de promedio, notas de educación media. Tenía problemas, me la bajó en tercero y cuarto medio la matemática y la física. Como todos los humanistas siempre tenemos problemas con los números. Claro. Y desgraciadamente en los dos últimos años, tercero y cuarto medio, como le decía, me bajó a un 6,4 el promedio general. Hubiese podido ser aún mayor. En la carrera, claro, ahí tuve, digamos, tuve una trayectoria muy, digamos, luminosa, yo no la llamaría para nada, más o menos rondando la nota 5, no lo voy a decir. Pero no era porque yo fuera carretero, la verdad es que yo no salía, no tomo, no fumo, prácticamente no era por eso. Pero me puse las pilas, para el examen de grado. Estudié 9 meses el examen de grado, de los cuales los últimos, si mal no recuerdo, 4 o 5 meses fueron, pero a full. Estudiaba 3 horas diarias. Yo estudio caminando, estudiaba en el colegio, sobre todo en la universidad, caminando, hablando en voz alta conmigo mismo, o a veces con algún compañero que hacíamos dupla, pero el examen de grado yo lo estudié solo. Y recuerdo que yo caminaba prácticamente 13 horas diarias, de así una buena cantidad de kilómetros, conversando conmigo mismo. Me acuerdo que llegué a
a bajar hartos kilos. Lo que comía bastante, pero lo que comía lo bajaba caminando esa cantidad de kilómetros. Y por eso le digo, todo eso son 9 meses de trabajo o de estudio, sobre todo los últimos 5 que ya fueron a full, totalmente metido. Me llevaron ahí a la nota máxima. Yo me saqué un 7, 3 coloradas que se llaman. Me embalé, como se dicen como decían, no sé si todavía se dice, los jóvenes de mi época decían, me embalé completamente y saqué un 7, un 3 coloradas en la Universidad de Chile. No sé, allá está la tradición, hay unas cajitas, se mantiene esa tradición donde van las pelotitas o balotas que representan las notas. Es una cajita de madera antigua, como lo color caoba oscuro, con unos cajoncitos donde van metidos, que dan hacia el profesor, donde van las pelotitas que indican las notas. 3 negras son un 3, si mal no recuerdo, creo que una negra es un 3, esto hace mucho tiempo. 2 negras es un 2, y creo que ya 3 negras ya es lo más bajo, creo que ya es como un 1. Después viene el 4, que es la aprobación, son 3 blancas. Después vienen las coloradas, que son ya las distinciones o grados de distinción. Una colorada es un 5, 2 coloradas es un 6 y 3 coloradas es un 7. Y cuando, bueno, yo no estaba pensando en sacarme, no sé, uno cuando quiere dar el examen de grado, ojalá sacarse la nota más alta, pero después de 9 meses de trabajo, ya uno, o sea, de estudio, uno está agotado. Es muy fuerte el examen de grado para los abogados y uno en realidad lo que quiere hacer es pasar eso, aprobarlo y ya no saber nada más de libros, códigos y qué sé yo. Entonces, no iba pensando en eso, me había embalado mucho en el trabajo, y cuando el profesor que estaba presidiendo la comisión puso las bolitas, sacó las coloradas, yo había dado un buen examen, me sentía tranquilo. Claro, yo dije, yo ya lo pasé, ya esto lo tengo que haber pasado, porque no hubo ningún problema así dubitativo, no, yo creo que esto ya lo pasé. Saca las bolitas y yo veo 2. Yo dije, un 6, espectacular. Y de repente, bueno, aplauso, porque normalmente hay mucho aplauso cuando ya son 2 o 3. Entonces yo me levanto y un compañero de universidad mío que me había acompañado me dijo, oye, sacaste un 7. ¿Cómo le dije eso? Yo hay 2. No, la tercera está por detrás. No se veía, estaba tapada por las otras 2. Y yo ahí feliz, qué sé yo, o sea, con crece. Ya, yo lo único que quería era pasar, olvidarme de toda la cuestión, ya estaba ya agotadísimo, como le digo, física y mental y emocionalmente. Y feliz con las 3 coloradas. No siguió soñando con el examen. Algunos abogados dicen que siguen con los años pensando como teniendo la pesadilla, que no lo pasan. He tenido varias veces, no solamente eso, sino que he tenido la pesadilla que sigo en el colegio, en cuarto medio. Me ha pasado varias veces que he estado como que estoy en cuarto medio y no he ido a clases. Entonces llevo todo el año sin ir a clases, sin justificativo, y me van a reprobar. Y estoy tratando así como de estudiar para una prueba que hay coeficiente 2 a fin de año. Todo desesperado, claro. Y que me van a reprobar por falta de asistencia, que sé yo, después despierto y un sueño. Y respecto del examen de grado, un poco menos de veces, pero me acuerdo que una vez soñé que tenía que dar el examen de grado y era una cosa bien particular. Era como, en el sueño mío, había como unas hileras así como de mesones de madera, así como funcionarios públicos, con un vidriecito. Entonces uno se iba sentando al lado de uno, y había otro y otro y otro al lado, y una hilera detrás de la otra, en donde uno se iba sentando con un profesor y le rendía el examen de grado a través de un vidriecito. Yo también decía, qué raro ese, mucha, tengo que hacer el examen de grado, qué sé yo, y despierto. Y ya me había titulado, claro. Exactamente. Diputado, quizás con los funcionarios públicos. Las leceras que de repente le juega la mente a uno. Diputado, ¿y es en la universidad donde nace su vocación política? ¿Hizo política universitaria? No, al revés, no es consecuencia, sino que mi vocación política no es consecuencia de haber estado en la Universidad de Chile. Haber estado en la Universidad de Chile es consecuencia de mi vocación política. Yo siempre, desde que era niño, 10, 12 años incluso, siempre dije, me gusta el servicio público, quiero ser político, ya lo tenía muy claro.
Eso me lleva también al tema de la elección de mi carrera. Yo elegí la carrera de Derecho por varias razones. En primer lugar, vengo de una familia de abogados. Mi padre es abogado, mi abuelo, que en paz descanse, era abogado. Tengo una tía también abogada que es notario público en la ciudad de Los Andes. Bueno, tengo una hermana menor que es abogada, dos primos paternos que son abogados, o sea, somos casi todos abogados en la familia. O sea, tenía un acervo familiar respecto a la orientación humanista, jurídica. En segundo lugar, personalmente, tenía también yo en el fuero interno también una vocación humanista. Me gustaba mucho la historia, los idiomas, la literatura, el castellano, también el inglés. Son formaciones más bien humanistas. Y tenía algunas complicaciones respecto de los ramos matemáticos, científicos. Entonces, había una vocación humanista, había un antecedente familiar jurídico y además, y finalmente, como yo quería ser político, yo dije, bueno, ¿cuál es la carrera que más sirve para ser político? Derecho, porque es la carrera más ad hoc. Cualquier carrera sirve, por supuesto, pero la gran mayoría de los, si uno hace un análisis de los presidentes de la República, que es como el grado máximo de la política, han sido abogados, la gran mayoría, salvo pocas excepciones como el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle o el presidente Sebastián Piñera, han sido, o también, por ejemplo, si mal no recuerdo, el presidente Alessandri Rodríguez, Claro, me parece que eran su hermano era muy... Claro, eran ingenieros, pero todos los presidentes del siglo XIX y prácticamente todos, Salvador Allende era médico también, pero las excepciones son que no sean abogados, la gran mayoría son abogados. Entonces yo dije, tiene que ser abogado, pues yo quiero perseguir esta meta, este sueño, y qué mejor universidad que la Universidad de Chile, que también es de donde normalmente salen estos abogados que han llegado alto en las esferas del poder político y público en nuestro país. Entonces, yo tenía buenas notas del colegio. Yo tenía abiertas las puertas para postular a cualquier universidad, pero dije, yo quiero ir a la Universidad de Chile, porque esa es la cuna de la política, del debate, y además quiero también estar rodeado, no en un lugar donde no haya solamente una opinión política, sino que quiero ver el abanico completo de las opiniones políticas. Como en el Congreso. Exactamente, exactamente. Diputado, entonces, por lo que veo, usted tuvo siempre muy claro que se iba a dedicar a la política. Así claro. es. ¿Nunca le picó el bichito de hacer otra cosa? Quizá ser juez, no sé, ser litigante durante la carrera, ¿o siempre mantuvo su convicción firme? Yo ejercí la profesión libre durante 4 años, años 2005, 6, 7 y 2008. Intertanto también fui candidato a diputado el propio año 2005 y en esa ocasión no resulté electo, pero ejercí esos 4 años la profesión de manera libre, litigando en tribunales en los Andes, de donde yo soy, en la quinta región, y por donde soy parlamentario también, entre otras comunas, por supuesto. Conozco la realidad de los abogados de ejercicio libre. Yo me dediqué específicamente al áreas del derecho, áreas del derecho familiar, derecho de familia, algo de derecho penal, algo de derecho civil, pero principalmente temas de familia. Y luego de eso me embarqué en una segunda candidatura parlamentaria en 2009, y ahí ya gané y me salí del ámbito de las pistas de los tribunales, porque usted sabe, entre otras cosas, Diego, que la Constitución, la única profesión que prohíbe, cuyo ejercicio libre específicamente en la gama más importante o el nicho más importante del ejercicio de la profesión de abogado, que es el ejercicio libre como litigante en tribunales, está prohibido por la Constitución. Nosotros no podemos tomar juicios y es la única profesión que está prohibida.
O sea, hay otros parlamentarios que, por ejemplo, son médicos, veterinarios. Y siguen pudiendo claro, ejercer, claro. no está prohibido que ellos puedan ejercer Y eso está bien, en su opinión, diputado. La prohibición, lo que pasa es que la prohibición tiene una razón de ser. Si la ley y las normas legales, constitucionales no tienen una... ¿Cómo se llama esto? No son por capricho, ¿no? Claro. Que me caen mal los abogados, o a ver, elijamos Claro. una profesión, abogado, no, una para prohibir, no. Lo que ocurre es lo siguiente, es que parte de la base que si un diputado es abogado y va a ejercer en una defensa o una querella, una demanda en un juicio, un juez de letras o un juez de familia en este momento, por ejemplo, podría sentirse intimidado de que uno de los abogados fuese un diputado. Entonces podría incidir en que el juez dictara un fallo a favor del abogado, del cliente del abogado que es diputado. Entonces, para evitar eso, se corta y se impide esa posibilidad. Ahora se pueden hacer otras cosas, como por ejemplo asesoría jurídica, informe en derecho, cualquier cosa que no sea representar en juicio. Diputado, ¿y por qué cree usted, cree que todo... Bueno, me llamó mucho la atención que usted, como le dijo, tenía muy clara su vocación política, pero ¿por qué cree usted que la mayoría del Congreso, o lo vimos ahora cuando se hizo la Comisión Constituyente, ¿por qué hay tanto abogado metido en la política? Yo creo precisamente que es más que casualidad, es una relación de causalidad. No es casual, es causal. Normalmente los abogados tenemos una formación, al tener una formación jurídica y humanista, somos más proclives a cosas que son evidentemente más humanistas, aunque son los temas técnicos abarcan un gran abanico. Aquí con los temas de los cuales o sobre los cuales versan las leyes pueden abarcar los más diversos ámbitos, pero normalmente todas convergen a un mismo elemento básico, que es la ley, el derecho. Entonces tienden probablemente, este es un análisis personal en base a mi propia experiencia, tendemos normalmente si queremos entrar queramos entrar a la política, y lo hagamos en el Parlamento, que es donde se hacen las leyes. Hay otras funciones políticas que no tienen facultades legislativas, nosotros sí las tenemos. Entonces, además también porque reitero, como lo había dicho recién, es la profesión que más prepara para la creación de las leyes. Nosotros estudiamos leyes, derecho, y aquí es donde se hace la ley, que es una de las principales fuentes del derecho. Entonces, yo creo, me imagino que esa es mi opinión personal, la reflexión que yo hago de por qué la gran mayoría, yo diría que por lo menos casi el 50% de los diputados tienden a ser normalmente abogados, incluso generación tras generación. Si nosotros vamos pasando década tras década, incluso si fuéramos hacia atrás mucho, nos encontraríamos que con mayor razón eran prácticamente todos abogados. Claro, y diputado, de manera concreta, ¿qué cosas usted utiliza en su trabajo en el día a día que se acuerda y diga, esto me sirvió de estudiar Derecho? Bueno, básicamente para el análisis jurídico, la comprensión de las normas, los lineamientos básicos del derecho, la introducción al derecho, el derecho político, el derecho civil también, las reglas generales de todo, ¿cómo podríamos decirlo? Las construcciones jurídicas, también los procedimientos, cuando se refiere, por ejemplo, también a la reforma de un código, de un cuerpo procesal. Todo eso me sirve. Por ejemplo, muchas veces yo tengo también un equipo legislativo a los cuales a veces les encargo algunos proyectos de ley cuando son más bien técnicos, requieren algún aspecto técnico que yo no manejo. Entonces se los encargo para que ellos hagan la investigación, qué sé yo, y me preparen un proyecto de ley. Pero la gran mayoría de los proyectos más simbólicos, los más importantes para mí, los redacto yo mismo. Entonces no necesito de un abogado para esos proyectos de ley. Normalmente, por ejemplo, las reformas constitucionales las hago yo, suelo hacerlas yo, las reformas a códigos
procesales o código, qué sé yo, de derecho sustantivo, las hago yo. Normalmente cuando suelen ser más bien fáciles, más que fáciles, cosas puntuales, sencillas, claro, rápidas, las hago yo y las hago rápidamente porque yo ya tengo, así como quien redacta un escrito, todo esto es una fórmula sacramental, ritual, en donde hay un encabezado, un título, una idea matriz, fundamentos, luego se pasa derechamente al cuerpo, donde va la modificación o la introducción de un cierto articulado o un artículo único en alguna ley o también una ley nueva. Entonces, eso me ha servido bastante también para el análisis de algunas normativas. En algunas ocasiones, por ejemplo, yo he podido aportar en el debate parlamentario algunos análisis jurídicos bastante detallados que han hecho pensar a algunos de mis colegas, evidentemente aquellos que no son abogados. Se comprende que al no conocer, no tener ese bagaje jurídico, ellos no le faltan esos elementos. Aquellos colegas míos que sí son abogados comparten los mismos la misma información, la misma preparación y la entienden. Ah, claro, sí, qué sé yo. Pero varias veces he podido introducir elementos. Por tanto, esas cosas son las que a uno le ayudan para... los elementos de la carrera que a uno le ayudan para poder ejercer. Son pequeñas cositas que van surgiendo en el momento. Ahora, eso no significa que cualquier persona no pueda ejercer como político. Aquí tenemos, reitero, yo he tenido compañeros, colegas que son médicos, veterinarios, actores, actrices, qué sé yo, no recuerdo si alguna vez, muchos ingenieros comerciales también, etcétera, etcétera. Entonces, hay diversas formas en las que uno puede ejercer como político, pero claro, siempre ayuda a tener la formación jurídica porque dice relación o guarda relación directamente con la materia de lo que estamos hablando, que es hacer leyes. Claro. Diputado, ¿y sigue esa convicción? ¿Está encantado con la política? ¿Su futuro siempre lo veremos en esa línea? Sí, definitivamente es mi vocación. Es su vocación. No significa que siga encantado con la política, yo sigo encantado con el servicio público y el deseo de cambiar muchas cosas que, a mi juicio, bueno, cada político podrá tener sus opiniones, podrá estar de acuerdo, en acuerdo o en desacuerdo, pero uno tiene una convicción de que las cosas deberían ser de una u otra manera y sigue esa convicción como lo que le dicta el corazón, como lo correcto, la conciencia. Entonces, si bien esa convicción de tratar de hacer lo mejor para mi país sigue intacta como servidor público, claro que la opinión que uno tiene de la política, en el término de la palabra, más coloquial, claro, uno se decepciona porque desgraciadamente, bueno, uno llega también, eso le pasa a todos, con mucho ánimo, con ganas de hacer cosas, y se encuentra con que, bueno, el precio de la democracia, y es natural, es comprensible, es que todos puedan opinar y a veces alguien no está de acuerdo con lo que uno plantea y, bueno, cuando hay desacuerdo las cosas normalmente se definen por mayoría y si la mayoría no está en ese momento, en esa circunstancia, no se hace más. Y eso puede ocurrir de aquí para allá o de allá para acá. Diputado, y esas cosas que por ahí lo podrían tener o decepcionar en algún punto de la política, ¿hay alguna forma de cambiarlas desde el derecho? Quizá hay alguna ley, alguna cosa que usted no esté de acuerdo y que contribuiría a mejorar nuestro sistema político. A ver, es que tendría que ser yo creo que algo bastante integral, claro. Así, no como una cosa específica, sino que algo bastante integral que pudiera modificar, pero en el fondo, bueno, es parte de las reglas del juego de lo que existe en nuestro sistema político y hay que aceptarlo básicamente como parte de lo que es. Reitero, que todos tengan derecho a opinar, a concordar o a estar en desacuerdo, a discrepar, y que en conjunto se vayan logrando los consensos
los acuerdos para lograr normativas legales que vayan en pos de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Perfecto. Diputado, me llamó mucho la atención que dijo como con un gran orgullo que ser presidente era usted ocupó, no sé, la palabra como lo más grande que se puede hacer en la política. El escalafón más alto. Entonces, ¿a usted le gustaría en algún momento ser presidente o está haciendo cosas para que su carrera vaya para allá? Bueno, como usted bien dijo, hemos tenido muchos presidentes de la República que han sido abogados. Cuéntenos un poco de eso, si tiene algún tipo de, no sé si aspiración, pero idea, le seduce como pensarlo. Sí, por supuesto, yo varias veces lo he dicho, Diego. Considero, por eso le decía yo, un poquito decepcionado de cómo funciona el sistema político, al menos desde la visión que tengo yo aquí en el Parlamento. Yo nunca he estado en la moneda, nunca he sido ministro, subsecretario, ni tampoco he sido presidente de la República. Y una de las cosas que me doy cuenta es que para solucionar, para hacer cosas, para poder empezar ya a cortar el paño y solucionar las problemáticas con soluciones concretas y permanentes, no parches, de las problemáticas de la ciudadanía, eso se logra desde el Ejecutivo, en este caso la moneda, y no tanto desde el Parlamento. Aquí uno es una voz entre muchas otras, el presidente de la República es una sola voz. Entonces, llevado por esa convicción, producto de esta reflexión que he tenido yo al pasar por la Cámara de Diputados, tengo la más absoluta convicción de que para cambiar nuestro país, para mejor, por supuesto, para solucionar sus problemáticas, hay que estar en el gobierno, en la moneda. Ejecutivo, ¿no? Exactamente. Y eso lleva a ser presidente de la República. Entonces, eventualmente, me gustaría, evidentemente, está el interés, la vocación también de llegar a ese escalafón más alto para, no por el solo hecho como de llegar allí o verlo como un fin en sí mismo, sino que es un medio para desde allí plantear las soluciones que yo considero las correctas. Eso lo decidirá el elector. Claro, si pero como que acá en el fondo, claro, en el Congreso, como usted bien dice, está, no sé si atado, pero un poco más difícil porque hay que ir logrando acuerdos, ¿no? Exactamente. Diputado, mire, y a todos los invitados le hemos preguntado desde el área que ellos se desempeñan, que si existe una ley que quisieran que si dependiera de ellos la cambiarían de manera inmediata. Entonces, qué entretenido hacerlo con usted que es un agente político. Entonces, si yo le pregunto así, ¿qué ley usted me diría, mañana la cambio? O sea, totalmente, esta ley está mal, no sé, en el ámbito que usted quiera. A ver, por ejemplo, una norma legal. Yo, por ejemplo, soy partidario de la renacionalización de la gran minería del cobre. Lo he dicho muchas veces. Un temazo. Sí, por supuesto. A pesar de que yo no soy, siempre he dicho también, no soy ni de izquierda, ni socialista, ni marxista, ni comunista, ni tampoco allendista. Sí considero que los grandes recursos naturales no renovables tienen que estar en manos del Estado, bien manejados, por supuesto, no dilapidados ni tampoco utilizados para llenar las arcas fiscales y de ahí pasar a los bolsillos de personas que las utilicen malamente para sus ambiciones personales, sino que tener la gran cantidad de recursos que están en nuestra principal riqueza natural, que es el cobre. También lo abro por analogía o lo proyecto por analogía hacia el litio, que es uno de los principales fuentes de energía del futuro, pero tiene que estar manejado por el Estado, a mi juicio. Y hay una norma, por ejemplo, no tanto en la Constitución, que curiosamente si mal no recuerdo, creo que es el artículo sexto del numeral, el inciso sexto del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución, que establece en la Constitución el texto exacto de la nacionalización del cobre del año 71, y además en la tercera disposición transitoria está reconocida hasta el día de hoy, continúa vigente, la nacionalización del cobre del año 71. Sin embargo, la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras y el Código de Minería establece
que básicamente una figura jurídica que se llama la concesión minera plena o el derecho real de minero. Eso significa que, a pesar de que lo que dice la Constitución, que es de la nacionalización del año 71, que el Estado tiene el dominio absoluto, imprescriptible, inalienable de todos los yacimientos mineros que hay en el país, acto seguido, la norma de un rango inferior, claro, que es una norma meramente legal, un código, o una ley orgánica constitucional, que por muy constitucional, orgánica constitucional que sea, es inferior a la Constitución, infringe la propia Constitución al crear la figura de que básicamente, en resumen, el Estado es el dueño de todas las minas, en este caso de cobre, que hay en el territorio, hasta que llega un privado y le pide la concesión, caso en el cual el Estado renuncia a todos los derechos en favor de ese privado que le pide la concesión de exploración y luego de explotación. Incluso se podría, hay algunos constitucionalistas que consideran que debería eso considerarse incluso por el material que todavía, el mineral que todavía está en las entrañas de la tierra. Recordemos que normalmente el minero, según nuestro ordenamiento jurídico minero, se va haciendo dueño del mineral a medida que lo va extrayendo de las entrañas de la tierra. Hay algunos constitucionalistas proclives al modelo económico neoliberal que consideran que si se intentara una renacionalización, habría que pagarle a las empresas mineras por el cobre, incluso el cobre que está bajo tierra, que se supone que es de Chile, según el mandato constitucional. Es tan como extraño que en el caso suyo, por ejemplo, no sé, ¿usted tiene auto? No tengo, ando en bicicleta. ¿Tiene bicicleta? Sí. Ya, está bien. Imagínense que yo le pido, Diego, que usted me preste su bicicleta. Usted me le dice, toma, diputado, yo le presto la bicicleta. Y un buen día, usted me dice, bueno, diputado, ¿me podría devolver la bicicleta que necesito salir a dar ir a mi trabajo, al tribunal? Entonces yo le dijera, claro, digo, no se preocupe, ni un problema, pero antes de devolvérselo usted me tiene que pagar el precio de la bicicleta. ¿Usted qué me diría? Claro, que no, suena un poco injusto. Claro, que estoy loco, como si la bicicleta es mía y más encima tener que, para recuperarla, tengo que pagarle la bicicleta, o sea, tengo que comprársela. Claro. Entonces, en este caso, la bicicleta es el cobre. Usted es el Estado de Chile y yo soy la minera privada. ¿Es justo? Claro, no, total. Que el Estado de Chile tuviera que pagar una indemnización por su propio cobre. Esto es un planteamiento jurídico, estrictamente jurídico, que está planteado en dos de mis proyectos. Yo he presentado 2 veces proyectos de renacionalización del cobre, y está planteado esta teoría, que no corresponde pagar por indemnización por los cientos de miles de toneladas métricas que hay bajo tierra. Entonces, si usted me dice, por ejemplo, una norma que yo considero que yo cambiaría sería eliminar esa concesión minera plena, ese derecho real minero, porque el Estado de Chile no tiene por qué pagar por sus propias riquezas que ya por mandato constitucional de una norma superior son del Estado de Chile. Qué tema tan interesante, diputado. ¿Y ha recibido apoyo de parte de sus colegas? ¿Ha recibido rechazo? ¿De qué sectores? Si nos quiere contar. Bastante reticente. Claro. Bueno, de la actual oposición, que es la derecha, la verdad es que no hay apoyo. Claro, no suena muy neoliberal. Claro, exactamente. Ellos creen en la empresa privada, creen en la privatización de los recursos naturales. Algunos incluso yo creo que verían con buenos ojos la privatización de la propia Codelco, cosa con la cual yo estoy en total desacuerdo. Codelco debe seguir siendo en un 100% estatal y bien manejada, porque hoy día está muy mal manejada y está generando muchas pérdidas para el fisco, pero debería seguir siendo estatal, y por supuesto que debería hacerse una reingeniería para hacer que si fuese... se maneja mal, le da fuerza a la gente que plantea que... Exactamente, el mejor argumento. Claro, sí. El mejor argumento para su privatización, el hecho de que funcione mal. Por el lado de la izquierda no existe, digamos, un coraje, una voluntad política, porque evidentemente que eso llevaría a enfrentarse a digamos, no digamos adversarios, pero a
a personas jurídicas Claro. y naturales también muy poderosas, como son los grupos de inversión de mineros, ya sea de capitales chilenos o extranjeros, que operan en nuestro país explotando la gran minería del cobre. Entonces, no hay la convicción, a pesar de que ellos plantean siempre las remembranzas de la nacionalización de Salvador Allende en 1971. Pero falta el coraje de poder decir, ¿saben qué? Esto es de Chile, Claro. y creo que ya estuvo bien de explotación minera privada, y es momento que Chile se haga cargo de todas sus riquezas naturales, ella solita, el solito como país, a través de una explotación estatal. Esa sería una norma que para mí es importante, que desapareciera ese concepto del derecho, perdón, de la concesión minera plena. Muy, muy interesante, diputado, y ahora que habló de la Constitución, porque se suele, cuando uno escucha en la televisión, ¿no es cierto?, varias opiniones de aquí, políticas, pero desde el punto de vista jurídico, ¿usted cree que Chile necesita una nueva Constitución? Yo creo en su momento, hace 10 años atrás, curiosamente 10 años atrás, en 2014, yo participé, era el único parlamentario de un partido de derecha, en esa época yo militaba en Renovación Nacional, que formó parte de la bancada transversal por una nueva Constitución. Y luego, cuando yo ya estando ya fuera del Parlamento, surgió con fuerza la posibilidad a finales de 2019 de un proceso constituyente para una nueva Constitución. Yo apoyé la idea. Yo, aun cuando, reitero, estaba fuera del Parlamento, por ejemplo, yo voté, y cada vez que me preguntaban en algún medio de comunicación de mi localidad, de Los Andes, yo apoyé y voté por apruebo en el plebiscito de entrada, claro. Si mal no recuerdo, creo que fue octubre del año 2020. Sí, octubre 25 de octubre del año 2020. Voté a favor. 80-20 el famoso, exactamente, ¿no? Claro, 78-22, me parece claro, que, claro. Más o menos de acuerdo de la sociedad. Claro, exactamente. Y también, voté en su momento también por los convencionales constituyentes, a la espera de que pudiera haber un texto que fuese en beneficio de los chilenos. Lamentablemente eso no se dio, fue un proyecto constitucional que fue muy radicalizado hacia la mayoría, o desde la mayoría que estaba en ese momento controlando la Convención Constituyente, que era de izquierda radicalizada. Hicieron un proyecto para ellos, no para los chilenos. Ahí me vi en la obligación, lamentablemente, de tener que rechazar el proyecto. Luego vino un segundo proceso constituyente, en el cual yo, junto con otros parlamentarios, desgraciadamente éramos minoría, consideramos que debía antes preguntársele a la gente si quería un nuevo proceso constituyente, habiendo fallado el primero. Igual, de todos modos, se hizo. Se votó, se eligió en este caso un Consejo Constitucional, y en esta ocasión, curiosamente, las cosas se dieron vuelta en 180 grados, y la mayoría la tuvo las ideas de derecha más radical. Y nuevamente nos vimos con un proyecto de constitución ahora al revés, en este caso no para los chilenos, como tampoco lo había sido el primero, sino que para los sectores de derecha más radicalizada que protegían el modelo económico. Entonces, también me vi en la obligación de tener que votar, en este caso en contra, en el segundo proceso constituyente. Y si bien yo creo que Chile necesita un nuevo texto constitucional, no creo en un proceso constituyente desde cero, en un tercero. Creo que eso ya está agotado, las hojas en blanco están agotadas, y lo que debería hacerse es trabajar desde la actual Constitución, que no es completamente mala, son ciertos elementos que hay que retirarle o complementarle para poder, desde mi punto de vista, satisfacer lo más importante para la ciudadanía, que es garantizar los derechos sociales como salud, educación, previsión social, vivienda, que curiosamente la vivienda no está considerada en esta Constitución, brilla por su ausencia. ¿Usted la pondría? Pero por supuesto. ¿Están las herramientas con esta Constitución para...? Sí. De hecho, en su momento yo elaboré y tengo en carpeta un proyecto de reforma constitucional que lo único que hace es
solamente se introduce principalmente en el artículo 19, incorpora ciertos elementos por así decirlo, de respaldo muy fuertes, muy poderosos a la entrega de derechos sociales por parte del Estado en conjunto con los particulares, y estableciendo también unos límites máximos a la utilidad. Usted sabe que muchas veces las críticas que se le hacen, Diego, al modelo económico es que en pos de la utilidad, para maximizarla, se cae a veces en los abusos hacia los ciudadanos en su calidad de usuarios de los derechos sociales, usuarios de la educación pública o de la educación privada incluso también, o de la salud o de la previsión social, o etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que con eso, trabajando desde la actual Constitución, sin gastos de plata, de nuevos procesos constituyentes, sin la irrupción a la vida del ciudadano, sin nuevas elecciones, desde aquí nosotros podríamos hacer, si tuviéramos la voluntad política, los cambios necesarios, porque es curioso, nos dimos una vuelta de carnero y continuamos con el mismo texto constitucional y con los mismos problemas que teníamos a principios de octubre del año 2019, quedamos en el aire. Entonces, después de todo ese proceso, nos damos cuenta, como reflexión nos queda, que el problema o la problemática siguen exactamente igual, y con ya 2 procesos fallidos y que ya dejaron cansado al ciudadano. Así que considero que un tercer proceso constitucional desde cero está, a mi juicio personal, está fuera de toda cuestión, pero deberían hacerse reformas profundas a ciertas partes de la Constitución, específicamente artículo 19, para establecer los derechos sociales, que es a lo que la gente, o lo que motivó más que la gente saliera a marchar: salud, educación, vivienda, pensiones, etcétera. ¿Y por qué, diputado, usted considera que ha hablado varias veces de que falta voluntad política para lograr estos acuerdos? ¿Por qué chocamos tanto, usted que está dentro del Congreso, por qué las fuerzas chocan tanto en no poder ponerse de acuerdo en algunas cosas que, de hecho, cuando hicimos la famosa hoja en blanco, estaban como más o menos zanjadas? ¿Por qué cuesta tanto ponerse de acuerdo, en su opinión? Acá en el Congreso. En el Congreso. Para no, como usted dice, claro. Por ejemplo, lo que nos comentaba la vivienda, esas son ideas que yo creo que cualquier ciudadano consideraría prudente. Claro, lo que pasa es que hay muchos elementos ideológicos de allá para acá, de acá para allá, que se van poniendo. Entonces, cuando hay elementos ideológicos de un lado o del otro, y en este aspecto derechas e izquierdas son igual, pecan de lo mismo, se entrampan las posiciones. Porque ya las pasiones ideológicas no responden mucho a conceptos racionales, a lógicas racionales, y desde esas trincheras, parapetados de esas trincheras, los políticos suelen razonar poco y se apasionan y quieren mantener su punto de vista. Entonces, desde mi parecer, personal parecer, tendríamos que tener reformas importantes que evidentemente mantengan dentro de la misma Constitución, pero que hagan que la Constitución hoy día, si estuviese, por ejemplo, vivo el ex senador, el fallecido ex senador Jaime Guzmán, o algún miembro de la Comisión Ortúzar también, que son los que redactaron a finales de los 70 la actual Constitución de 1980, pudieran decir con estos cambios, sí, es más o menos la Constitución que nosotros recordamos, pero además de los más de 200 reformas que se le han hecho en estos 30 años, no reconocemos el texto tal cual es. O sea, en realidad es como el esqueleto, pero en realidad no es. Y reconocemos al mismo tiempo, detectamos que hay un énfasis muy importante en la labor del Estado, en proveer derechos sociales que antes no estaban en el texto de 1980, en donde estaba todo entregado al modelo económico privatista, en donde daba lo mismo si esto lo entregaba el Estado o lo entregaba el privado con un afán de lucro, de utilidad, y con eso se da lo mismo mientras se entregara. No, para mí no da lo mismo. Yo considero que los problemas públicos requieren soluciones públicas, porque el Estado, su función no es generar utilidad.
es entregar, el Estado cumple su función al proveer el derecho social. Ese es el fin, mientras que el fin del privado es generar utilidad. Si para generar utilidad entrega un derecho social, bueno, eso es una casualidad nada más. Eso es simplemente el medio a través del cual el privado obtiene el objetivo, el fin, que es la utilidad. Y cuando se contrapone, mientras la consecución del fin, que es la utilidad, vaya de la mano a la entrega al medio, que es la entrega del derecho social, no va a pasar en ningún momento nada, va todo a ir sobre ruedas. Pero en el momento en que colisionen los dos intereses, el fin del privado, que es la utilidad, con el medio para llegar a su utilidad, que es la provisión del derecho social, cuando esas dos cosas lleguen a colisión, el privado no va a dudar, va a decir, yo me quedo con la utilidad. Claro. El derecho social es simplemente algo accesorio, es lo que yo hago para lograr lo que quiero, que es la utilidad. Claro. Diputado, me gustaría preguntarle un poco por la contingencia del sistema político. Estamos viendo lamentablemente muchos alcaldes que han caído en conducta. Obviamente todos tienen derecho a presunción de inocencia, pero hay prisiones preventivas, entonces la gente se pregunta por qué pasa eso. Entonces, ¿qué mensaje le podría dar usted a la gente para que no se desencante de la política, a pesar de que vea que hay noticias casi todos los días de Claro. personajes involucrados en cosas raras, por así decirlo? Claro. Chuta, es una tremenda pregunta, es un tremendo tema, Diego, porque, claro, efectivamente, estas cosas escapan del control de uno. Uno puede aportar un pequeño granito de arena con las cosas que hace, Pero, las por cosas ejemplo, que dice. ¿usted está de acuerdo con la prisión preventiva? ¿No es muy exagerada, considerando que, o sea, La verdad digo, es para que cualquiera de sí, los dos lados igual suena quizás Sí. algunas veces un poco exagerada por quitar la libertad a una persona independiente Claro. que haya robado? Claro. No, Claro. Hay mucha gente criticando a los jueces, dice que por ese lado, ¿qué opina usted Claro. de la prisión preventiva? ¿De el caso de corrupción o en general? Incluso en general, porque creo que... y también le quería hacer esa pregunta. ¿Usted considera también como abogado que Chile es un país muy garantista de los reos, por así decirlo? Sí. ¿O porque hay opiniones de todo? Sí, Algunos dicen sí. que hay puertas giratorias Sí. y otros dicen que es muy carcelero. ¿Cuál Sí. es su posición y su opinión? No, yo considero que nosotros tenemos un sistema muy garantista. Muy garantista. Que recordemos que el nombre del juez de garantía deriva del hecho de que su principal función es la de garantizar el cumplimiento de los derechos de las partes en el proceso, específicamente o especialmente, con especial énfasis, del imputado, a tal punto que en cualquier momento de cualquier audiencia, el proceso penal actual, si el juez se da cuenta de que hay alguna garantía constitucional o garantía legal que el imputado se le está infringiendo, para inmediatamente el proceso. En cuanto a la prisión preventiva, en los últimos casos, como por ejemplo la del alcalde Jadwe, Daniel Jadwe, yo ahí en lo puntual yo no me voy a pronunciar porque es una cosa de los tribunales. No voy a decir si está bien o está mal, es un tema de un fallo Claro. Judicial. Y vamos a ver qué ocurre con la apelación, que es parte del derecho que tiene en este caso la defensa del imputado. Y además de que desconozco, más allá de lo que ha salido en los medios, cuáles son los fundamentos del fallo. Tendría que Claro. leer como abogado el fallo, ver cuáles son los fundamentos de hecho y además de derecho que utilizó o en los que se fundamentó la jueza de garantía para dictaminar decretar la prisión preventiva. Y en general, ahora dejando el caso del alcalde Jadwe y yendo a la consulta general de la prisión preventiva, yo creo que parte, no todo, pero parte de la responsabilidad de la puerta giratoria es precisamente que muchas veces, por diversos factores, a veces la fiscalía no logra probar el delito y otras veces hay jueces que tienen un criterio, se toma muy a pecho su categoría de jueces de garantía, son muy garantistas. Yo en su momento, hace un tiempo atrás, presenté un proyecto de ley para
establecer que ciertos delitos graves, estamos hablando graves, robo con violencia, homicidio, y si mal no recuerdo creo que era homicidio calificado, violación, creo que era secuestro también, y alguno de tráfico de drogas, grave, claro, entonces, o sea, estamos hablando graves, incluso con resultado de muerte, tuvieran, una vez que el juez de garantía, al interiorizarse los antecedentes, llegar a una convicción previa de que el hecho ilícito ocurrió, de que es ilícito, de que ocurrieron los hechos, de que constituye un delito y que le hubiese podido caber una participación al imputado o imputados, automáticamente está obligado en esos casos, que no es saltarse un Claro. disco pare ni nada, a dejar en prisión preventiva. Y una vez que si eventualmente hay condena, no haya ninguna posibilidad de beneficio carcelario, aun cuando eso ya es complejo hoy día. O sea, ya no es que sea complejo, sino que ya es difícil, porque la ley es bastante la ley 18.000, no me acuerdo cuánto el número, de beneficios carcelarios, o de sustitución de penas, ¿cómo se llama? No lo permite mucho, pero era principalmente establecer que para ciertos delitos la regla no es la libertad y la excepción la prisión Claro. preventiva, sino que la regla es la prisión preventiva, prácticamente sí o sí. Estamos hablando de cosas ¿Y gravísimas. ahí encontró apoyo, diputado, de la otra, del otro No, sector? no, Tampoco. no, ¿También sí. le faltó coraje, Claro. quizá, un poco? Sí, yo creo que falta. Muchas veces yo tengo la ingrata tarea de ser como la voz que predica en el desierto. Muchas de mis iniciativas legales, proyectos de ley, no avanzan mucho porque no tienen apoyo. En este caso lo encuentran demasiado duro. Yo no lo encuentro duro. O sea, yo considero que hay una mujer que está violada, que fue violada, fue agredida sexualmente. Eso constituye un delito, por ejemplo. Y hay causas presuntivas, claras, no como para condenar, sino que para en principio ya decir, sí, esta fue la persona que participó y consumó la violación. Me parece que lo mínimo sería que esa persona quedara en prisión preventiva. No lo vamos a dejar en libertad para que siga violando más mujeres o asesinando gente, si fuese, por ejemplo, un asesino a sueldo, como desgraciadamente hoy día estamos viendo en Claro. nuestra sociedad. No lo vamos a dejar que el juez de garantía tenga amarradas las manos y tenga que dejarlo sí o sí en esos delitos que, reitero, no son baladí, Claro, son gravísimos, claro. en prisión preventiva, mientras dure la investigación. Diputado, la última cuenta pública del presidente Boric, ¿le gustó? ¿Consideró que tocó los temas que usted... había un debate si Sí. era lo más urgente para Chile? ¿Qué considera usted al respecto? La verdad es que no considero que sea lo más urgente para Chile. O sea, a ver, antes que eso voy a hacer una visión más global. Yo creo que como toda cuenta pública tiene aspectos positivos, aspectos no tan positivos, y como yo, desde mi independencia de los partidos políticos en este momento, y además no considerándome ni de gobierno ni de oposición, puedo hablar con más libertad. O sea, no voy a solamente, digamos, No está amarrado a una opinión. exactamente, que voy a encontrar todo malo o todo bueno dependiendo si soy oposición o gobierno. Voy a destacar algunos temas importantes, uno o dos positivos y otros que no encuentro tan positivos. Por ejemplo, cosas positivas son, lo primero, el tema el anuncio de la Defensoría de la Víctima. No tiene ese nombre técnico exactamente, pero es una Defensoría de la Víctima, que es algo que era muy pedido, muy solicitado por la ciudadanía, que decía, pucha, el delincuente tiene un defensor público prácticamente gratuito y nosotros tenemos que poner de nuestro bolsillo, porque el fiscal no es el abogado de la víctima. O sea, el fiscal es el abogado que representa los intereses del Estado, y si los intereses del Estado no van en la misma línea que los intereses de la víctima o su familia, Perdió, claro, la víctima. hasta ahí nomás llegó. Y la víctima tiene que poner de su bolsillo, juntar platita y contratar un abogado particular para presentar una querella particular. Entonces,
Esto había sido caballito de batalla del presidente Sebastián Piñera en su primer gobierno. Yo fui candidato a diputado en su momento, apoyé su gobierno y esa iniciativa. En 2010 a 2014 no hubo Defensoría de la Víctima y también tengo que decir que fue algo que quedó muy al debe. En el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera hubo un intento de generar un programa bastante menor de ayuda jurídica distinta a la de la Fiscalía, entre comillas, para víctimas de delitos graves, pero era solamente un programa. Y cuando yo participé en este gobierno, bajo el mandato del presidente Boric, en la llamada Mesa Transversal por la Seguridad Pública, dirigida por la ministra del Interior, Carolina Toá, el tema en el que yo me centré, porque no quise dispersarme mucho, yo voy a decir, voy a uno, pero bueno, y para sacarlo. Claro. Me concentré en la Defensoría de la Víctima y le insistí, o sea, evidentemente las conversaciones, tenemos que sacar esto, y al final logré que el gobierno tomara esa semillita, muy pequeña, pero semillita al fin y al cabo, que había generado el presidente Sebastián Piñera en su su segundo periodo, de este programa de rango menor de ayuda jurídica a las víctimas de delitos graves, y se transformara en este gobierno, derechamente ya en una repartición pública, en un servicio, pasara de ser un simple programa de rango menor a un servicio público. Y eso ya es la semilla fortalecida ya de lo que espero que en algunos años más sea derechamente la Defensoría de la Víctima. No tiene ese nombre actualmente, pero es, si usted me pregunta, es mucho más de lo que se tenía hace 10 años, que no había nada, solo la promesa, y es mucho más incluso de lo que había hasta hace 4 años atrás, que había solamente este germen pequeñito, un programa de naturaleza bastante menor. Hoy día ya estamos empezando a hablar de un servicio. Eso es la parte positiva. La parte negativa fue un anuncio que desde mi punto de vista fue... La verdad es que no tenía ni pies ni cabeza, porque no era el momento, no había el apoyo político, no lo hay, que es el tema del aborto legal. Desde mi punto de vista, no es el momento, no es el tiempo político, no es una prioridad política. Gran parte en el Congreso Nacional, gran parte del Congreso de las fuerzas, incluso aquellas de centro, que son las que dirimen normalmente, no están a favor del aborto libre o legal. Y dentro de, y esto es más importante todavía, la ciudadanía mayoritariamente no está a favor de esa figura. Sin embargo, la ciudadanía está a favor de mantener el aborto en las 3 causales, aborto que, entre paréntesis, yo aprobé y sigo apoyando. Cuando hay una causal razonable, yo considero que corresponde hacer una interrupción del embarazo. Nunca ningún embarazo va a ser una alegría estarlo interrumpiendo, pero hay ciertas causales, como por ejemplo la violación, la inviabilidad de la vida extrauterina, fetal, que el feto sea inviable a la vida fuera del útero de la madre, como el caso de un feto anencefálico, es decir, que viene sin cabeza, sin cerebro, entonces va a morir inmediatamente, o por ejemplo en el caso de peligro grave para la vida de la madre. En esos casos, claro, no es el ideal, pero yo considero que sí se justifica. Distinto es cuando no hay mención de causa y el aborto puede ser por la razón que sea, por una violación, o simplemente porque, no sé, la ecografía decía que venía un niño y yo quería una niña, o viceversa. Entonces me parece que ahí ya abre la posibilidad de que se decida por razones que ya no son atingentes al caso. Eso es una opinión muy personal. Yo soy partidario también de la eutanasia. En el caso particular considero que la vida es un derecho, no es un deber. La Constitución garantiza, ampara y reconoce el derecho a la vida, pero no establece en ninguna parte el deber de vivir la vida. Soy partidario de eso, pero considero que donde el presidente erró, es una opinión personal, es en el tema del aborto libre. No era el momento, no era la oportunidad, ni siquiera estaban los votos. Yo creo que eso era fácil de saber. Generó más... va en contra del acuerdo. Claro, usted está pidiendo siempre que hayan acuerdos entre las fuerzas. Claro, genera más fricción, más fisuras,
que lo que puede generar un ambiente de unidad. Y lamentablemente eso es lo que está ocurriendo en este minuto. Esperemos que las cosas se enderecen, que se recuperen los deseos de mantener el apoyo a ciertas iniciativas que no tienen nada que ver con el aborto, que son las que fueron puestas en duda producto del anuncio del proyecto de aborto legal, y que podamos llegar a buen puerto en esas cosas. Y bueno, respecto del aborto legal, si el presidente, que es su derecho, presenta un proyecto y le pone urgencia, cada uno votará en conciencia. Mi voto yo ya lo tengo claro por mi convicción. Claro. Diputado, lamentablemente se nos acaba el tiempo porque esta conversación ha sido muy, muy interesante. Le damos las gracias. Solamente quería cerrar con un par de preguntitas cortas. Nombre completo. Gaspar Alberto Rivas Sánchez. Edad. 46 años. Ramo favorito en la universidad. Derecho civil. ¿Alguno? ¿Derecho civil cuál? Si nos puede... Yo diría que contratos. Contratos. ¿Norma o ley favorita? Yo diría que el Código Civil. El Código Civil. ¿Pasatiempo favorito? El cine. ¿Equipo de fútbol? No me gusta el fútbol, no. ¿Canción favorita? Dance With Me de Alphaville, una canción creo que es del año 1986. Yo soy, si bien ochentero, era ochentero, yo era niño chico, terminé en los 80 con 12 años, soy del año 78, pero la música que me gusta es de los 80. Y por último, un abogado que usted admire o vea como un referente. Mi padre, que es abogado también, algún profesor que yo tuve en la Facultad de Derecho, un profesor de Derecho Civil, Víctor Vial, me parece. Víctor Vial, no sé, ignoro si estará vivo él, porque ya tenía sus años, estoy hablando hace 25 años atrás. Era muy certero, muy bueno para sus explicaciones en derecho. No divagaba, porque hay algunos profesores que divagan, que se van por otras ramas. Él iba directamente al código y lo explicaba de manera muy didáctica. Yo aprendí sobre todo principalmente contratos con él, la compraventa. Era muy didáctico y muy interesante la forma en que explicaba. Se acaba un capítulo de Absolviendo Posiciones y le dejo un mensaje libre a la cámara, si le quiere decir a nuestra audiencia, que es la gente interesada en el derecho ahí, si quiere decir lo que quiera, diputado, ahí a su cámara. Muchas gracias por Muchas recibirnos. gracias a usted, Diego. Bueno, agradecer la oportunidad que tengo de poder dirigirme a ustedes a través de este podcast, agradecer a Diego y a su equipo, y bueno, decirle a todos los amigos, amigas que nos están escuchando, que el trabajo político, cuando son abogados, es una rama también del ejercicio del derecho, bastante poco usual, pero es interesante, es también muy satisfactoria, muy complaciente en lo que se refiere a, deja con un sentido de tranquilidad y de complacencia respecto de la vocación, porque ahí uno está, cuando tiene una formación jurídica, cuando es abogado, está participando de la redacción de las leyes. Así que si alguno de ustedes tiene el bichito del servicio público, no dude, si así lo desea, en poder participar, y no solamente tampoco necesariamente como parlamentario, también puede ser como asesor legislativo de algún parlamentario, diputado, senador, etcétera, y también puede aportar su pequeño granito de arena para la conformación de las leyes de nuestro país. Muchas gracias, diputado. Esto fue Absolviendo Posiciones. Muchas gracias.